Bienvenidos a este nuevo webinario del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. El COMEXI, como saben ustedes, es una plataforma para discutir sobre los temas internacionales y sobre todo para proponer políticas públicas relacionadas con los temas globales internacionales que más interesan a México. Sin lugar a dudas, uno de los temas más cercanos a la política exterior mexicana es Cuba y su relación con México, así como la relación de Cuba con Estados Unidos. Justamente el día de hoy trataremos de este trinomio. Normalmente tratamos los temas México-Cuba, México-Estados Unidos, y rara vez hablamos de las regiones. Este me parece que es un muy buen ejercicio para justamente referirnos a la importancia de la relación de los tres países y el futuro que nos espera, al menos con los escenarios que se nos han planteado en últimas fechas. Para coordinar este webinario, agradezco a la doctora Susana Chacón haber aceptado moderar, coordinar el esfuerzo alrededor de este webinario. Voy a presentar a Susana, quien a su vez me hará favor de presentar a quienes nos acompañan. Le agradezco, por supuesto, a Ana Covarrubias, a Rafael Rojas y a Jorge Quintana su presencia y su confianza para con COMEXI al participar en este webinario. Susana estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Tiene una muy extensa trayectoria tanto en el ámbito de la consultoría como en el ámbito académico. Actualmente es co-coordinadora del Grupo México en el Mundo y también participa como co-coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estudios de los Estados Unidos. Es secretaria general de la sección mexicana del Club de Roma y participa en diversos consejos editoriales como es la revista Este País, la revista del Banco de Comercio Exterior, Bancomext, y en otro tipo de actividades de carácter académico. Su currículum es enorme, es muy amplio, y si leo lo que me prepararon, pues me voy a acabar el tiempo del webinario. Entonces, quisiera dar oportunidad mejor a conocer los puntos de vista de ustedes. Simplemente agradecerle una vez más a Susana su amable participación y coordinación, moderación de este evento. Te dejo el micrófono, Susana. Muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas y adelante, por favor. Muchísimas gracias a ti, Sergio, y muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí que en tu carácter de presidente del COMEXI, agradezco también a Patricia Zúñiga, la organización y a todo el equipo de COMEXI, que realmente ha sido de gran ayuda. Pues sí, efectivamente el día de hoy tenemos un panel de lo más interesante, en donde sabemos que el 11 de julio pasado pues hubieron protestas y demás en Cuba muy fuertes, que evidentemente el tema nos da para mucho tiempo, pero no nos quisimos centrar en los días posteriores al 11 de julio para organizar este evento, porque justamente hay muchas razones, hay muchas causas, razones internas, razones internacionales que queríamos platicar con ustedes el día de hoy, que explican qué es lo que está pasando. Y realmente le pusimos el título de Cuba, Estados Unidos y México. Vienen cambios a este webinar porque consideramos que, además de muchas razones que nos llevan a pensar en que algo está sucediendo en Cuba, más allá del 11 de julio pasado, pues hay muchas circunstancias que nos explican. Y el día de hoy tenemos un panel de lujo, como ya se mencionó, está la doctora Ana Covarrubias, Rafael Rojas y Jorge Quintana con nosotros. Y me voy a permitir presentarlos también muy sucintamente para no quitar tiempo. Ana Covarrubias es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, es egresada del Colegio de México y su posgrado lo tienen en Oxford, y actualmente tiene el cargo de coordinadora general académica del mismo Colegio de México, pero también fue directora del Centro de Estudios Internacionales. Tiene una trayectoria muy importante y sus áreas de especialización particularmente son de política exterior hacia Cuba y a Centroamérica. Pero sobre todo Cuba, y maneja mucho el tema de derechos humanos, el tema de potencias medias emergentes, y le interesa, su interés también está muy centrado en lo que sería la región, las regiones y particularmente América Latina. Tiene múltiples publicaciones, tanto coordinaciones de libros, libros propios, artículos, capítulos en libros, en fin, y bueno, pues muchas gracias, Ana, por estar con nosotros.
Rafael Rojas, pues él es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y cuenta con el doctorado en Historia del Colegio de México. Entre el 1996 y el 2018 estuvo en el CIDE, en la División de Historia del CIDE, pero también ha sido Global Scholar en la Universidad de Princeton entre el 2011 y 2014 y profesor invitado en Columbia, Yale, Austin, un sinnúmero de universidades, de las cuales obtuvo varias ofertas de trabajo, pero muy afortunadamente contamos con su presencia en México. En el momento presente, él es también profesor investigador, pero del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y es director de la revista Historia Mexicana. También tiene una multiplicidad de publicaciones que pues no nos vamos a parar en ese tema. Jorge Quintana, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Él es director ejecutivo del Centro para la Democracia en las Américas. Es una institución apartidista que promueve el diálogo político de Estados Unidos con América Latina. Se basan en compromisos y respeto de los diferentes países y gobiernos, pero sobre todo buscan un diálogo con estos países que no piensan como los estadounidenses. Entonces ha sido una persona que ha favorecido muchísimo los compromisos de Estados Unidos con Cuba, y esto por supuesto es importante para Estados Unidos como parte de su interés nacional porque realmente tiene un impacto regional que permite acercar puntos de vista y en determinado momento no necesariamente acercarlos, pero aceptar que puede haber puntos distintos. Jorge Quintana además tiene una experiencia de al menos de 20 años como abogado. Él fue asesor jurídico de la secretaria de Estado de Montana, Linda McCulloch, y además fue líder del Partido Demócrata en Montana, perdón. Representó en el Comité Nacional llevó la representación de los demócratas en el Comité Nacional Demócrata de 2010 a 21 y además participó en el Comité de Resoluciones y fue vicepresidente del Caucus Hispano. Él es hijo de inmigrantes cubanos, siempre ha tenido un interés particular por el acercamiento y las relaciones con Cuba, y esto lo llevó a fundar lo que conocemos como Cuba Connections Corporation. Su formación inicial es de la Universidad Estatal de Nueva York, pero después su posgrado lo hizo en la Facultad de Derecho de la misma Universidad de Montana. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros el día de hoy y bienvenidos. Vamos a comenzar con unas preguntas para ustedes. La primera sería para Rafa. Rafa, sabemos perfectamente bien que en los últimos años Cuba ha vivido muchísimos cambios en lo político, en lo económico y en lo social. ¿Tú cómo nos podrías platicar estos cambios y cómo impactaron lo que sucede en el 11 de julio pasado, pero sobre todo cómo pueden impactar hacia adelante? Por favor, Rafa. Bueno, primero, muchas gracias al Comexi, a Susana, a Jorge por la invitación y un placer compartir esta mesa con Ana Covarrubias y Jorge Quintana. Creo que es un acierto enfocarnos en ese triángulo de conflictos y mediaciones que forman Estados Unidos, México y Cuba, que es fundamental, yo diría, para el hemisferio y específicamente para comprender las dinámicas de la región de Centroamérica y el Caribe. En efecto, el estallido social que se produjo los días 11 y 12 de julio en Cuba tiene múltiples causas internas y externas, mediatas, más inmediatas, entre las que se mezclan y articulan el estancamiento de la reforma económica en la isla, rebrotes importantes del COVID-19 en las provincias del occidente de la isla, pérdida del poder adquisitivo de una parte importante de la población, alza de precios, desabastecimiento, recorte de electricidad, pero también recrudecimiento del embargo comercial
de Estados Unidos contra la isla, especialmente a partir de la administración Trump, donde se toman medidas de alto impacto para la economía y la sociedad, como la restricción de viajes y remesas a la isla. Ahora, lo que se puso en evidencia en esos días es que en Cuba hay un nuevo gobierno, hay con el gobierno y el Estado que existían hace una década, década y media, 2 décadas incluso, y hay también una nueva sociedad, con una nueva generación muy demandante, muy crítica, involucrada no solo en las mismas protestas, sino en la resonancia que adquirieron las protestas en las redes sociales y en los medios. Y yo creo que lo que ha sucedido debe interpretarse dentro de un proceso de transformación que por lo menos en la última década registra una serie de fenómenos que son ineludibles para entender tanto la sociedad y el Estado cubanos que se enfrentan a esta situación inédita de una protesta masiva en la isla. Hay que recordar que si nos remitimos o recapitulamos la última década, tendríamos que empezar por un primer quinquenio, el que va de 2011 a 2016, que recordemos es el último o el único, más bien, que gobierna plenamente Raúl Castro, entre el 6º y el 7º Congreso del Partido Comunista. En ese quinquenio se produjo una concentración del poder político y gubernamental en la generación histórica encabezada por Raúl. Recordemos, el quinquenio arrancó con una purga de jóvenes dirigentes, Laje, Pérez Roque, Rivero, Valenciaga, y un aumento de la presencia de militares en la alta jerarquía del partido y el Estado. Fue entonces que arrancó una reforma económica que está trazada en los conocidos lineamientos del 6º Congreso del partido y en un documento que se conoce como la conceptualización del socialismo en Cuba. Aquella reforma que en un momento el propio Raúl la definió como cambio estructural, suponía una considerable dilatación del sector no estatal de la economía, con el propósito de crear un nuevo mercado de trabajo que absorbiera o diera salida a cerca de 4 millones de empleados públicos que sobraban en el sector estatal. Eso generó una multiplicación de trabajo por cuenta propia y un ensanchamiento del mercado interno, especialmente en la esfera de los servicios, el negocio inmobiliario y la compra y venta de equipos electrodomésticos. Hubo también un aumento de la inversión extranjera directa y un crecimiento de ingresos por remesas y turismo. Esto último estuvo directamente relacionado con la flexibilización del embargo comercial de Estados Unidos durante la administración demócrata de Barack Obama, y la combinación, podemos decir, entre reforma económica interna y distensión bilateral que produjo y contribuyó, en resumidas cuentas, al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y a la normalización diplomática anunciados en diciembre de 2014. Ese es el primer quinquenio. Ahora, el segundo quinquenio, el de 2016 a 2021, tiene una fisonomía completamente distinta a la que acabamos de reseñar. En este quinquenio, que arrancó con el 7º Congreso del partido, unas semanas después, recordemos, de la histórica visita del presidente Obama a La Habana, en ese Congreso puso freno a la reforma económica por medio de la adopción de nuevas medidas que limitaban el trabajo por cuenta propia, y se caracterizó a partir de aquel Congreso, el 7º Congreso, la política de Obama, especialmente en lo referido a la dilatación de la sociedad civil, como una nueva forma de hostilización del sistema cubano, tan o más peligrosa que la anterior. La reacción contra-obamista, o yo en algún momento le llamé como contrarreformista de la política cubana, convergió con el reforzamiento de sanciones de la administración de Donald Trump a partir de 2017, especialmente costosas, como sabemos, en materia de reducción de viajes y remesas. Sin embargo, en el plano político, el nuevo quinquenio produjo una
significativa mutación que hay que ponerla sobre la mesa a la hora de interpretar lo que ha sucedido en los últimos meses. Recordemos, en primer lugar se produjo la sucesión de poderes entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en la presidencia de los consejos de Estado y de ministros. Luego, con la nueva constitución de 2019 se distribuyó el mando central por medio de la separación de funciones entre el presidente de la República, el primer ministro y el presidente del Consejo de Estado, un cargo que ahora se funde con la dirección de la Asamblea Nacional. Finalmente, en 2021, Díaz-Canel reemplazó a Raúl Castro en la dirección del partido. Entre la reconfiguración de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el gobierno y el Partido Comunista de 2018 a 2021, se produjo una importante renovación generacional y demográfica del poder cubano. Yo creo que esto es fundamental. El Comité Central, por ejemplo, se renovó en un 59%, el Buró Político en 48%, la presencia tanto de militares tanto en el partido como en el Estado se redujo considerablemente, así como la presencia de la generación histórica. Las mujeres sobrepasaron el 50% en la Asamblea y los afrodescendientes el 45% en el Consejo de Estado. La edad promedio de la cúpula gobernante bajó de más de 60 a 53 años. La Constitución de 2019 establece, es algo, una novedad, ¿verdad?, como condición que el presidente de la República tenga menos de 60 años en su primera postulación y que solo puede reelegirse por un quinquenio. Otros artículos constitucionales garantizan una renovación generacional permanente. Sin embargo, la renovación no ha logrado acortar el déficit de representación que arrastra el viejo sistema de partido único, ni ha podido, creo yo, contener insatisfacciones provocadas por una constitución que quedó muy por debajo de las expectativas de cambio. Ustedes recordarán que la constitución se aprobó después de un proceso de consultas populares donde aparecieron demandas de reforma mucho más amplias que las que se vieron reflejadas en el texto constitucional. Durante los últimos meses, la nueva dirigencia, encabezada por Miguel Díaz-Canel, me parece que también ha mostrado poca capacidad de diálogo frente a una juventud cada vez más crítica y demandante. Yo observo también una falla en la comunicación entre esta nueva dirigencia, mayoritariamente joven y civil, con una sociedad civil cada vez más compleja, heterogénea y, como decíamos, crítica. A pesar de que la Constitución flexibiliza nominalmente los derechos civiles, una serie de decretos, el 349, el 370, el 373 y más recientemente el 35, que regula la expresión en las redes sociales, limitan libertades de manifestación, expresión, reunión y asociación. Como muestra la forma en que se enfrentaron las protestas del Movimiento San Isidro y el 27 de noviembre y el 27 de enero, así como el propio estallido social de los días 11 y 12 de julio, creo que puede afirmarse que la represión se ha incrementado y sistematizado. Yo creo que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa para comprender, digamos, las limitaciones con las que este nuevo gobierno, porque podemos llamarle así, y esta nueva reconfiguración del Estado cubano se enfrentan a este suceso único en 60 años como es una protesta masiva en la isla. Muchísimas gracias, Rafa. Efectivamente, esto que comentábamos en otro momento, es increíble que ya en Cuba el gobierno permita también, por ejemplo, las empresas, pequeñas y medianas empresas, las famosas MIPYMES. Eso años atrás era completamente impensable. Ana, tú como experta de la política exterior de México hacia Cuba y de la relación bilateral, mejor que nadie sabe que las características específicas de esta relación son muy particulares. Me gustaría que nos platicaras algunos de los principales acontecimientos
en los últimos años o los que tú decías importantes para entender lo que está pasando el día de hoy. Por favor, Ana. Muchas gracias, Susana. Bueno, yo también rápidamente inicio agradeciendo al doctor Sergio Alcocer, a Patricia Zúñiga de Comexi y desde luego por esta invitación y desde luego a Susana por coordinar la mesa. Bueno, yo empezaría en el 2000, justamente cuando inicia el siglo XXI, cuando todos sabemos que viene este cambio tan importante en la relación con Cuba, ¿no? México cambia su política hacia Cuba, deja una narrativa de principios, deja esa política pragmática de no meterse en lo que pasa en Cuba, de tener una relación fluida, constante, muy beneficiosa para los intereses de ambos países en muchas ocasiones, como voy a regresar un poco más adelante, para optar por esta narrativa, este discurso de democratización y de protección de los derechos humanos. Entonces, yo quiero iniciar allí porque me parece que en ese gran deterioro que hubo en la relación bilateral, nunca nadie pensamos que iba a recuperar ciertas características que tuvo durante la Guerra Fría. Y lo que me parece sumamente interesante en estos días es que estamos viendo, en efecto, que esa relación se está recuperando, pero se está recuperando en contextos radicalmente distintos. No tenemos una Guerra Fría, no hay una alianza de Cuba con la Unión Soviética, no hay el problema de la expansión del comunismo internacional. México ha cambiado radicalmente y, como lo acaba de decir Rafa, Cuba también. Cuba no es la misma ni de los 60, ni de los 70, ni de los 80. Entonces, lo que me parece sumamente interesante es que hoy podemos hacer una comparación entre esa relación de los finales de los 60, 70, 80, que después se rompe, ¿no? En este periodo en que le pedimos a Cuba que se democratice, que proteja los derechos humanos, sobre todo los derechos políticos, que era lo que más interesaba, que vienen una serie, que no voy a entrar en ello, de intercambios entre cancilleres, entre presidentes, y que parecía que aquello ya se había acabado y nunca más íbamos a tener la relación con Cuba que habíamos tenido. Pues la sorpresa ahora es que sí estamos recuperando parte de esta relación, ¿no? Entonces, yo ahí lo que diría es que lo que estamos viendo en la relación de México hacia Cuba tiene que verse en lo que yo llamaría que es como un segundo periodo de la política exterior del nuevo gobierno, en donde ya en efecto esa promesa o esa propuesta de campaña del presidente López Obrador de regresar a América Latina, ahora sí la estamos viendo en la práctica, ¿no? Ya estamos viendo que hay un México que se interesa por América Latina, que empezó por CELAC, pero vino la pandemia, el diálogo entre oposición y gobierno en Venezuela, bueno, tuvimos también el episodio de Evo Morales, en fin, ya estamos viendo que ahora sí, creo yo, hay como una intención clara de tener una política hacia la región. Sin embargo, es una política muy particular, no es la misma política que tuvo Fox de ninguna manera, ni con la misma narrativa, ni en esa agenda liberal de posguerra fría. Es una política que nos remite a ese PRI de los 70, en que teníamos una narrativa de principios y que la narrativa de principios era muy útil para comunicarnos en términos de lo que el gobierno de México estaba dispuesto a hacer, quería hacer y lo que estaba dispuesto a aceptar de otros países. Y ahí es donde creo yo que tenemos que ver lo que se está retomando en la relación con Cuba. Después del 11 de julio, lo que vimos fue claramente una reacción del gobierno de México de decir, nosotros apoyamos a Cuba. Y nosotros mandamos los barcos con comida, con jeringas, con medicamentos, etcétera, porque eso era parte de lo que las manifestaciones pedían, ¿no? Ya Rafa lo dijo muy bien, toda la escasez en Cuba, que venía de antes de la pandemia, pero que sin duda la pandemia recrudeció de una manera brutal, en primer lugar porque se acabó el turismo, y el turismo era importantísimo para Cuba, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, creo yo, es una relación que vuelve a enmarcarse en esa narrativa de principios. El gobierno de México no va a opinar qué está pasando en Cuba, no lo ha hecho, ha sido muy cauteloso,
fue muy cauteloso con no decir nada sobre las manifestaciones, excepto Cuba necesita jeringas, alimentos y el embargo estadounidense, que tampoco es novedad, porque el embargo estadounidense lo venimos condenando de toda la vida, ¿no? Entonces, allí creo que es lo que es muy importante, pero lo que me parece que es también fundamental destacar es que volvemos a tener bajo esa narrativa de principios, sin el principio de los derechos humanos, porque recordemos que también está en la Constitución, pero de ese no hablamos, hablamos de la no intervención y hablamos de la autodeterminación. Esa narrativa, lo que tenemos detrás es un pragmatismo muy, muy importante. Entonces, creo que obviamente le funciona muchísimo al gobierno mexicano retomar esta política hacia Cuba de apoyo, de ayuda, sin decir absolutamente nada. Y yo creo, y esto me corregirá Rafa si me equivoco, pero mucho de lo que estamos viendo del diálogo de Venezuela aquí en México debe haber pasado por Cuba, ¿no? Entonces vemos nuevamente esta relación de que Cuba nos sirve no necesariamente para una legitimidad interna, como en algún momento lo quiso hacer Echeverría o como en algún momento en el sentido contrario lo quiso hacer Fox, sino que lo que estamos viendo es un uso de Cuba por el peso que Cuba todavía tiene en la región. A pesar de todo, todavía Cuba es parte de ese diálogo regional. Y por otro lado, en términos del triángulo con Estados Unidos, creo yo que lo que estamos viendo es también un entendimiento de parte del gobierno norteamericano hasta ahora de por qué México no se pronuncia en términos de democracia o de derechos humanos por lo que está pasando en Cuba. El interés principal del gobierno norteamericano en México sigue siendo la migración y ese es el gran proyecto. Y mientras México cumpla con ese gran proyecto, si condena o no condena a Cuba es marginal, ¿no? México se está yendo por el diálogo de Venezuela, lo cual creo yo que ha sido, independientemente de lo que pase, a lo mejor fracasa, ¿no? Pero independientemente de lo que pase, es un logro para la diplomacia mexicana haberlo logrado, ¿no? Porque no decimos nada tampoco de lo que está pasando en Venezuela, ni en términos de democracia, ni en términos de derechos humanos, y mucho menos en Nicaragua, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es este uso otra vez de Cuba como un actor muy importante en la región y otra vez, de manera muy interesante, estamos yendo a Organización de Estados Americanos con una narrativa totalmente distinta de la que tuvimos desde finales de los 90, durante toda la agenda liberal, ¿no? Pero que es otra vez un actor. Y recordemos que en los 70, en los 60, un poquito en los 80, México fue también ese contestatario en la OEA, ¿no? Si se quería condenar a Cuba, pues México se abstenía. Si se quería hacer una resolución en contra de Cuba, México votaba en contra. En Comisión de Derechos Humanos, hasta antes del 2002, siempre nos abstuvimos. Una vez votamos a favor de Cuba, ¿no? Entonces, creo yo que lo que estamos viendo es una mezcla sumamente interesante de algo que pensábamos, de aquellos pilares en la relación bilateral que pensábamos que habían desaparecido, pero que ahí están. Y lo que me parece que es sumamente interesante es pensar estructuralmente por qué esos pilares que pensamos que habían cambiado con la democratización de México, con el fin de la Guerra Fría, están regresando y le están haciendo mucho bien, digamos, a lo que la diplomacia mexicana quiere hacer ahorita en América Latina y desde luego a Cuba, ¿no? Cuba también lo que, bueno, si le mandan comida, jeringas, medicinas, etcétera, pues está a favor de Cuba. Y desde luego Cuba recupera y vuelve a agradecer, por decirlo de alguna manera, esa narrativa de principios de con lo que pasa adentro no se preocupen, no se metan, perdón, ¿no? Y es justamente lo que está haciendo México. Entonces, creo yo que lo que estamos viendo es un cambio más estructural y más geopolítico y, desde luego, mucho menos ideológico de lo que vimos a principios del siglo XXI. Y yo allí lo dejaría en este momento para discutir después más cuando tengamos, digamos, la fotografía completa con los tres ponentes. Gracias, Susana.
Gracias a ti, Ana. Muy interesante realmente. Y esto que mencionabas, que con la pandemia pierden muchos recursos y la crisis económica, evidentemente una de las causas es el turismo, pero otra también es la falta de remesas, ¿no? Cómo se vienen para abajo las remesas durante ese año. Jorge, a mí me gustaría mucho, dados estos cambios que ya mencionó Rafa, si tú nos puedes decir un poco, o sea, a pesar de Donald Trump, en donde él revierte lo que se comienza con Obama siendo vicepresidente Joe Biden, y a pesar también del 2016 y las medidas de Trump y de la pandemia, ¿tú qué posibilidades encuentras de que se retomen avances actualmente? Bueno, primero, gracias por la oportunidad y también tengo que decir que como mucho hijo de inmigrante aprendí mi español en la mesa de la cocina, no es tan académico, disculpa. Antes de hablar de dónde estamos, hablar de dónde empezamos. En el 2016 llevé un grupo de funcionarios del estado de Montana a La Habana. Los esfuerzos de normalización del presidente Obama estaban en vigor y en todos los lugares a los que viajaba ahí en La Habana vi la bandera de los Estados Unidos ondeando en la brisa cubana. Para alguien como yo, el hijo de refugiados cubanos, que la vida había pasado en la sombra del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, me permití ser optimista de que finalmente podíamos pasar la página de la historia que había preventado a mis dos pueblos, si no vivir como buenos amigos, vivir aunque sea como buenos vecinos. Lamentablemente, desde ese tiempo, con la elección de Trump y su aumento de sanciones seguido, que Biden no está a la altura de sus promesas de la campaña para revertir esas sanciones, ese momento de optimismo y esperanza de que mis dos pueblos pueden vivir como buenos vecinos parece una memoria perdida en un sueño olvidado. Todos sabemos lo que hizo Trump. Aplicó 243 nuevas sanciones y aprovechó de manera oportunista del COVID-19 para intensificar el embargo a extremos nunca vistos en sus 60 años de historia. Trump eliminó los viajes educativos de personas a personas para individuales, prohibió las transacciones financieras y hizo imposible para que alguien, por ejemplo, como yo, que tiene familia en Santiago de Cuba, ni puedo viajar hasta ahí. Ese endurecimiento del embargo continuó hasta el final de semana de su administración, cuando designó a Cuba como un estado patrocinador de terrorismo, imponiendo nuevas sanciones que de verdad nada más era para obstaculizar la promesa del presidente electo Joe Biden de mejorar las relaciones. Como dijo el congresista estadounidense Meeks, en ese momento, esta designación de Cuba como estado patrocinador de terrorismo con menos de una semana para su presidencia y después que incitó a un ataque terrorista interno en la capital de los Estados Unidos, eso es hipocresía. Vamos a ver qué dijo Biden en la campaña. Cuando estaba en la campaña electoral, Biden hizo promesas de revertir las restricciones a los viajes, a las remesas a Cuba impuestas por la administración Trump, restablecer el programa de libertad condicional de reunificación familiar cubana, volver a comprometerse con Cuba y revertir rápidamente las políticas fallidas de Trump, que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos. Y ese era el tema de Trump en la campaña hasta octubre. Entonces, ¿dónde se fue el candidato Joe Biden? Durante los primeros 6 meses de la administración, mira que son las palabras que casi son lo mismo en inglés y español que siempre me cogen.
de verdad gastó el tiempo que podía cumplir esos promesas a un costo político menos. Es importante darse cuenta que el presidente Biden ve su política hacia Cuba como una política formada por preocupaciones políticas internas. Esto no es nuevo. Desde la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, los presidentes de Estados Unidos, con la posible excepción de Obama, han visto la política hacia Cuba principalmente como una cuestión interna. Biden tiene una agenda muy ambiciosa. El Senado de Estados Unidos está dividido equitativamente a 50-50 entre los dos partidos. Esto ha tenido el efecto de dar más poder o ponerle más poder en las manos del senador Bob Menendez. Es un senador demócrata, pero como presidente del Comité de Relaciones Exteriores, es un senador importante y poderoso. Y Biden lo necesita para hacer cualquier cosa en el Senado. Y el senador Menéndez, nacido de inmigrantes de la Cuba antes de la Revolución, siempre ha opuesto a cualquier mejora de las relaciones con Cuba. También la política electoral en la Florida está en la mente de Joe Biden. En las elecciones de 2020, Biden perdió la Florida. Los esfuerzos de la campaña de Biden en Florida fueron, bueno, para ser honesto, era un fracasado. La campaña llegó tarde y los republicanos podían pintar a los demócratas como socialistas, como un voto por un demócrata, era un voto por Hugo Chávez. Y la proliferación de la desinformación y la falta de esfuerzos para responder a eso también tuvieron su parte. El resultado fue un desastre electoral. Mientras que Hillary Clinton ganó en Miami por un 30%, Biden nada más ganó por 7%. Le costó a Biden no solo los votos electorales de la Florida, sino 2 escaños en el Congreso que salen de Miami. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente desde que asumió el cargo? Desde el principio, Biden ha expresado que su política va a ser guía por 2 principios: apoyo a la democracia y los derechos humanos, y que los estadounidenses, los norteamericanos, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores en Cuba. La administración también afirmó que se estaba revisando su política hacia Cuba. En febrero, altos funcionarios hablaron de las intenciones de levantar las restricciones de envío de las remesas y de viajes. Y también visitar la gente personal en la Embajada de Estados Unidos. En marzo, la administración Biden declaró que un cambio de política hacia Cuba no se encuentra actualmente entre los principales prioridades del presidente Biden y retiró sus 2 principios para la política hacia Cuba. Unos días después, la administración sostuvo la política hacia Cuba en la era Trump a mantener a Cuba en la lista de países certificados por no cooperar plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. Y también designó a Cuba como uno de los 15 países con clasificación de nivel 3 en su lista de eso que países que trabajan en traficante de humanos. El secretario Blinken mencionó específicamente las misiones médicas internacionales de Cuba. La política hacia Cuba de la administración Trump se mantuvo. Después de las protestas en el 11 de julio, esta inacción parece más en fuerza. Si vamos a ver un cambio en esta política, tenemos que preguntar quién en los Estados Unidos todavía está en favor de mejorar las relaciones.
Muchas de las mismas voces todavía están ahí. La comunidad agrícola sigue estando en favor. El senador Amy Klobuchar, una demócrata de Minnesota, presentó un proyecto de ley para permitir la exportación de bienes a Cuba. Y tiene apoyo de los dos partidos. Jerry Moran, un senador de Kansas, republicano, también está por esa ley. Hay otros actores en Congreso, representantes McGovern y Lee han sido defensores incansables en este tema. Senator Leahy, también el republicano Tom Emmer. Todavía hay el apoyo de la gente de los Estados Unidos. En la única encuesta que he visto después de las protestas, cuanto a los participantes, se presentó una variedad de opciones. Una encuesta de Hill Harris X encuentra el 38% de los votantes dicen que Estados Unidos no debería hacer nada. 32% que debía dar vacunas de COVID a Cuba. Nada más 24% decía que Estados Unidos debía imponer sanciones al gobierno comunista de Cuba y los funcionarios del Partido Comunista. 22% dijo que Estados Unidos debería aflojar las restricciones sobre las remesas y 12% dijo que debía levantarse el embargo enteramente. También se ve que la gran cantidad de apoyo de la gente de Estados Unidos, la campaña de jeringas para Cuba, recaudó más que $500,000 para ayuda médica en Cuba. Vimos que 37 organizaciones de la sociedad civil, académicos, enviaron una carta al Biden para priorizar la situación humanitaria en Cuba. Las iglesias y organizaciones religiosas también están al lado de eso. También podemos esperar que vuelva la racionalidad. El embargo en sí lo que se interpone en el camino de los objetivos políticos declarados de los Estados Unidos. Por ejemplo, la administración Biden ha dicho que quiere encontrar una manera de permitir a los cubanoamericanos la capacidad de enviar remesas a Cuba, pero el embargo hace imposible que los cubanos, como yo, utilicen empresas que están en Estados Unidos, como un PayPal o Venmo, para mandar remesas. Y también con el Internet. Quieren poner en Cuba, pero una vez más, el embargo que impide que las empresas hagan precisamente eso. Y mientras que la mayoría de cubanoamericanos apoyan estas medidas, los cubanoamericanos fuera de Miami no están de acuerdo. Hay obstáculos y no va a ser fácil. Y la protesta también ha servido para consolar a los norteamericanos de las acciones que están creando una olla de presión que va a traer una transformación democrática en Cuba. Precisamente después de 60 años de oír todo eso, creo que es pensamiento mágico. Winston Churchill observó una vez que los norteamericanos siempre hagan lo correcto, pero solo después de haber probado todo lo demás. Y pienso que la inacción de Biden sobre Cuba antes de las protestas de julio lo tiene en un lugar difícil, pero a algún momento debe darse cuenta que la mayoría de los norteamericanos quieren un movimiento. En la segunda parte de esto quiero hablar de la política internacional que puede obligar a Biden a actuar. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante, efectivamente, el no movimiento hasta ahora de Biden, y vamos a ver qué pasa un poco más adelante. Antes de entrar a nuestra segunda ronda de comentarios, quiero recordarles a todos los participantes que pueden mandar preguntas y preguntas para que los comentaristas den su punto de vista. Por favor, si los pueden escribir. Rafa, entraríamos a la segunda ronda, por favor, y te preguntaría, ¿quiénes son los principales actores
a favor del cambio dentro de Cuba, por un lado, pero también qué se espera de la relación de Cuba con Estados Unidos, América Latina y Europa. ¿Dónde verías tú que están los principales apoyos para que haya un cambio en Cuba? Estás en mute. Sí, perdón. Sí, yo creo que el estallido social del 11, el 12 y el 12 de julio y las reacciones que produjo tanto dentro como fuera de la isla nos proponen un mapa que actualiza la creciente heterogeneidad y renovación de actores, ¿verdad?, que inciden en el conflicto cubano en posibles mediaciones, distensiones y soluciones, porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo una mediación, una distensión, un escalamiento del conflicto y finalmente una salida, que como decía Jorge, en efecto, la salida sí es la que podemos localizar en el pensamiento mágico. Las distensiones, las contenciones, los desescalamientos sí son un poco más factibles. Pero es interesante observar esa renovación y esa diversificación de actores, porque hagamos un poco de memoria, hace unos 20, 30 años, cada vez que había un conflicto interno en Cuba, ahí teníamos a Fidel Castro de un lado, al presidente de Estados Unidos del otro, al líder de la comunidad cubanoamericana, Jorge Mascanosa, y para de contar, si acaso algún gobierno latinoamericano se movía un poco, pero sobre todo en los años 90, principios de los años 2000, en la época de hegemonía del neoliberalismo y de esa vuelta, como decía Ana, a un realismo o un neorealismo en las políticas internacionales, eran muy pocos realmente los actores. Ahora vemos, hablamos ya en la primera parte de esta conversación de la renovación que hay en el Estado. Ahora, en la sociedad civil vemos una renovación equivalente. Ya es muy difícil localizar el protagonismo de los debates en las redes sociales, en los medios y en los posicionamientos dentro de la isla. Es muy difícil localizar la iniciativa o el protagonismo en la oposición tradicional. Las figuras clásicas de aquella oposición de la posguerra fría han ido desapareciendo o han ido envejeciendo. Entonces se está produciendo una renovación que desplaza, creo yo, el eje de la atención de la oposición tradicional en partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, a una juventud articulada en torno a una serie de organizaciones de las comunidades alternativas dentro de la isla. Por ejemplo, hay un activismo muy fuerte en materia de medio ambiente. Hay organizaciones ambientalistas dentro de la isla que en los últimos años, por cierto, han logrado hacer manifestaciones pacíficas autorizadas por los organismos locales, sobre todo de la ciudad de La Habana. Hay comunidades fuertemente involucradas en la lucha contra el racismo. Hay varias asociaciones en la isla que atraviesan en buena medida el campo intelectual y otras organizaciones de la sociedad civil que son muy activas. Hay nuevas organizaciones religiosas o de laicos de las distintas religiones, ya sea de la Iglesia Católica, de las distintas denominaciones de iglesias evangélicas y protestantes y también de instituciones ecuménicas. Hay una comunidad LGTBIQ muy activa también y que se involucra en todos estos procesos también, al igual que el ambientalista ha intentado organizar manifestaciones pacíficas, pero en este caso sí han acabado en violencia y en represión. Y hay hay esta juventud de jóvenes activistas y artistas con un gran protagonismo cívico y político que han estado presionando a favor de una ampliación de libertades públicas en lo que se refiere específicamente al decreto 349 que restringe la libertad de expresión en el campo cultural y en el campo intelectual. Ahora, eso del lado de la resistencia podríamos llamar, ya yo no sé si hablar
exactamente de una oposición tradicional. Aquí hay una sociedad civil resistente y demandante que no pasa por los canales institucionales ideológicos tradicionales de la desafección o del descontento frente a las instituciones o al gobierno cubano. En el plano internacional también vemos una diversificación. Realmente las reacciones internacionales a las protestas de principios de julio y un poco antes a la represión tanto del movimiento San Isidro como al no diálogo con los jóvenes intelectuales y artistas frente al Ministerio de Cultura muestran una diversidad de posicionamientos. En Estados Unidos, pero ya lo dijo muy bien Jorge Quintana, la administración de Joe Biden reforzó las sanciones contra Cuba, anunció una eventual flexibilización del límite de envío de remesas y aumento del personal diplomático, pero que yo sepa hasta ahora no, eso no se ha cumplido. Pero del lado de la Unión Europea tenemos esta declaración de Josep Borrell a nombre de la comunidad, donde se rechazan las sanciones de Estados Unidos, esto es muy importante, y al mismo tiempo se pide al gobierno cubano que respete el derecho a protestar y que ponga fin a la represión y a la violación de derechos humanos. El posicionamiento de Canadá fue muy parecido al de la Unión Europea y en ambos casos, recordemos, provocaron unos choques verbales muy interesantes de analizar con la Cancillería cubana. El intento de pronunciamiento común de la OEA, como dijo, creo que Ana lo comentó, ya se frustró rápidamente por las diferencias, o sea, precisamente por este ascenso de la diversidad entre los países miembros, aunque realmente era un foro muy inapropiado para cualquier pronunciamiento sobre Cuba, porque Cuba está, de hecho, expulsada de la OEA. La CELAC hubiera sido un mecanismo poco más propicio para algún tipo de pronunciamiento, pero creo que tampoco habría avanzado en caso de que, no sé si se llegó a proponer, pero si se propuso, no hubiera avanzado por las divisiones que rápidamente se manifestaron. Varios gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, los de Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia y Costa Rica, vemos algunos afiliados al antiguo Grupo de Lima, que está en decadencia, como sabemos, o a la Alianza del Pacífico, expresaron por su cuenta preocupación por la reacción represiva del gobierno cubano. En algunos casos firmaron documentos con otros países y circuló por ahí, ¿verdad? Un documento en el que firmaban algunos países latinoamericanos y otros europeos. El bloque bolivariano por su cuenta, o sea, Venezuela, Bolivia y Nicaragua fundamentalmente, se alineó con el gobierno cubano. Fíjense que es una posición distinta a la de Argentina y México, porque no solo respaldan, no solo se oponen a la política de hostilidad de Estados Unidos contra la isla, sino que suscriben la narrativa oficial de que las protestas fueron parte de un intento de golpe blando de los Estados Unidos en su guerra no convencional contra Cuba. Es decir, comparten la criminalización de la protesta que se instaló en los medios oficiales de comunicación en Cuba. Eso no lo vimos ni en Argentina ni en México, pero sí en las posiciones de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En el caso de Argentina y México, yo estoy de acuerdo con Ana en que el centro es la crítica al embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, el respeto a la soberanía cubana, pero hay algunos matices ahí. En el primer posicionamiento de la Cancillería mexicana y del presidente López Obrador, se llamó a evitar el abuso de la fuerza, la violencia, a privilegiar el diálogo y la negociación en la resolución del conflicto. Yo creo que ese es un mensaje que iba directamente dirigido al gobierno cubano. Naturalmente, el gobierno cubano no se dio por enterado y asumió la declaración del presidente López Obrador como una declaración a favor. En el discurso de Chapultepec, que hemos analizado, ¿verdad?, en otros foros recientemente, porque es muy interesante, es la declaración más propiamente que traza una política latinoamericana en este gobierno de México. Hay un momento muy revelador en el que el presidente López Obrador dice, se puede estar o no de acuerdo con la revolución cubana. Bueno, yo creo que eso no lo habría dicho nunca ni Luis Echeverría, ni José López Portillo, ni cualquiera de esos presidentes antes. De hecho, yo no creo que hasta Salinas ningún presidente mexicano hubiera dicho algo así. Ahí yo siento como unos matices de distanciamiento, no tanto
con respecto al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al que se trata con mucho respeto, sino de distanciamiento y diferenciación con el bloque bolivariano. Por último, yo creo que hay que tomar en cuenta las posiciones de Rusia y China. Reiteraron su defensa de la soberanía cubana. Fíjense que no tanto poniendo el énfasis en el bloqueo, una vez más, Estados Unidos respete la soberanía, la autodeterminación de Cuba, lo cual creo es una muestra de que estas potencias siguen enfocando la cuestión de la isla como parte de una estrategia geopolítica de contención de la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, el tema cubano se acopla, ¿verdad?, completamente a sus políticas de contención de Washington en la comunidad internacional. Por último, me pareció muy importante y muy reveladora la posición de la Iglesia Católica, porque a nivel del clero o de las parroquias locales y provinciales, especialmente de la zona de La Habana y Matanzas, hubo un evidente activismo, ¿verdad?, a favor de las protestas, a favor del reconocimiento de la legitimidad de las protestas. Hubo también un pronunciamiento del Consejo Episcopal a favor de que el gobierno escuchara a los manifestantes y no criminalizara la protesta. Sin embargo, hubo un silencio muy diplomático, ¿verdad?, de parte del Vaticano. Mucha razón tienes, querido Rafa, efectivamente. Ana, pues vamos con la segunda parte. Aquí sí me gustaría mucho, si tú piensas o consideras que nos platiques un poco, si dado este manejo, retorno a los principios, este retorno a los años 60, 70, 80, que ya muy claramente nos explicaste, ¿habría en algún momento de este gobierno, ya con estas menciones que hizo Rafa también al final, que el gobierno mexicano tenga una postura completamente distinta y a favor de la sociedad? ¿Tú cómo lo ves? ¿O nos vamos a quedar con el principismo? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que va a seguir siendo un respeto al régimen, porque pues es un poco lo que hemos estado viendo, sobre todo el caso de Venezuela, ¿no? Cuando México, la última declaración del Grupo de Lima que México se niega a endosar, pues ya era muy claro de que no hay un pronunciamiento de ese tipo. Y metiendo un poquito la pregunta que hace Jorge Schiavone, yo creo que va a ser muy difícil que el gobierno mexicano, digamos, como que considere a la sociedad como un actor válido en el caso cubano, radicalmente distinto de lo que pasa en el caso venezolano, porque ahí sí tenías una oposición buena, mala, regular, etcétera, pero mucho más clara en Venezuela que en Cuba, ¿no? En Cuba lo que hemos visto es como dijo Rafa, bueno, aquella oposición que teníamos en los 90, etcétera, pues esa oposición ya perdió un poco de peso, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que más que apoyar a la sociedad como tal, lo que el gobierno de México podría hacer es fungir un poco como comunicador, quizá, entre Estados Unidos y Cuba. No creo que tanto como mediador, porque la posición cubana siempre ha sido, nosotros negociamos directamente con Estados Unidos. Y ahora que ya hay relaciones diplomáticas, por congeladas que estén, pues con más razón, ¿no? Pero eso no quita que en algunas ocasiones el gobierno de México haya sido comunicador entre uno y otro, como en el caso de Salinas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más que podemos esperar del gobierno mexicano es una posición de ese tipo, y quizá algún pronunciamiento, como se hizo en el caso de Nicaragua, ¿no? Que fue un poco como no decir nada, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero sí esperamos que se respeten los derechos humanos porque son muy importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es a lo más que podría llegar el gobierno mexicano, pero sí veo muy difícil que reconozca a la sociedad como un actor, y todavía más que reconozca una oposición allí, porque simplemente como dijo Rafa, hay muchos grupos por todos lados, pero no podríamos tener, digamos, como una oposición clara para poder actuar, digamos, de una manera mucho más firme como un mediador. Yo creo que hasta ahorita la posición, y en el futuro cercano, la posición de México va a mantener esa narrativa sin que yo quiera decir que con eso no se pueden hacer cosas.
aún con esa narrativa se pueden hacer cosas y se puede ser muy pragmático, y creo que es un poco lo que está haciendo el gobierno mexicano, no solo en el caso de Cuba, sino en otros países latinoamericanos. Muchas gracias, Ana. Y yo creo que aquí hay que hacer un pequeño matiz, porque también, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues México puso la sede, pero realmente quien lleva todo el proceso es Noruega, no México. Entonces, es una señal que se manda, sí, pero no hay un activismo por parte de la política exterior mexicana. Jorge. Sí, pero creo que, perdón, nada más, el haber traído el conflicto de Noruega a México, bueno, el diálogo no es tan menor. No, sin duda es muy importante, y además estás mandando una señal después del discurso de CELAC en Chapultepec, ¿no? Bueno, Jorge, ya nos platicaste mucho cómo se perdió Florida por parte de Hillary, después Biden, evidentemente el porcentaje es enorme. Pero yo quisiera ver si nos puedes llevar un poco al escenario después del 2022, al escenario después de las elecciones intermedias. ¿Tú crees que puede haber una reconsideración y que Biden retome lo que dijo en campaña y lo que hizo como vicepresidente con Obama? ¿O de plano la situación interna es tan grave para él que va a seguir con un no activismo? ¿Cómo lo ves tú? Si de repente se te va un poquito el español, no te preocupes, puedes meter palabras en inglés, pero te entendemos muy bien lo que estás diciendo. Gracias por eso. Bueno, la verdad es que las elecciones de 2022 van a empezar ya en 2 o 3 meses. La campaña empieza muy temprano aquí. Y yo creo que a Biden le están dando un consejo malo, porque él tiene que saber que la gente que quiere esa línea dura contra Cuba nunca van a votar por él. Y tiene que primero tener sus amigos, esos cubanos que estaban en favor de normalización de las relaciones. Y tenemos que recordar que hay presiones internacionales que pueden jugar su parte. Acuérdate que era después de la reunión de la Organización de Estados Americanos en 2012, donde el presidente Barack Obama estaba aislado y todos los países latinoamericanos le dijeron, tiene que arreglar tu relación con Cuba. Y en esa reunión salieron, ni tenían una, ¿cómo se dice? Un statement al final de esa, era un fracasado. Y eso hizo a Obama mover la política de Cuba. El Congreso de Estados Unidos está en la Casa de Representantes. Los demócratas nada más tienen 10, 11 cientos que pueden perder. Y también como en Estados Unidos, cada estado marca la línea de cada representante, y hay muchos más estados que están controlados por los republicanos. Por ejemplo, esta última elección, para los demócratas ganar esa casa, tenían que ganar las elecciones por 5 a 7 puntos nacionalmente para ganar la mayoría. Va a ser difícil, y puedo ver un camino donde pierde y dice, bueno, entonces voy a hacer lo que es mejor para mí, para lo que quiero hacer internacionalmente. O si gana, maybe dice, bueno, trabajó, me voy a quedar en esa línea. Pero espero que en los últimos 2 años de su cargo va a ver que el único camino para mover adelante en la política en los Estados Unidos y en el mundo es normalizar esas relaciones y aflojar el embargo un poquito. Y también acuérdate que después de la protesta, el secretario de Estados Unidos y los ministros de Relaciones Exteriores de 20 países hicieron una declaración que condena a Cuba y su represión y todo eso.
Pero lo que era importante eran los países que no firmaron a eso. No había Canadá, no había el Reino Unido, no había México, no había Australia. Y también hemos visto países entregar ayuda humanitaria a Cuba. Y uno de los primeros era México, que el presidente López Obrador instó al gobierno de Biden a tomar una decisión sobre la política hacia Cuba. Y también le preguntó a Biden de levantar el embargo. Yo creo que la presión internacional lo puede mover a Biden. Y vamos, de verdad no sé cómo van a ir las elecciones de 2022. Normalmente el presidente pierde esas elecciones del midterm, como se dice aquí, pero de verdad es muy temprano. Y espero que Biden tiene que hacer lo que es propio y lo que le va a convenir en el mundo internacional. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que aquí es muy interesante saber que lo más probable es que, ya lo dijo, Biden no se interese por una reelección, además por edad. Sería una situación muy, muy delicada. Entonces, esto le podría permitir jugar un poquito más abierto con Cuba, pero también efectivamente le preocupa la elección, no nada más del 22, sino la del 24. Y si el porcentaje es todavía mayor en 24 de la pérdida de Florida, pues evidentemente sería un caos, ¿no? Y necesita Bob Menéndez, como ya decías tú en tu primera intervención. Bueno, agradezco varias preguntas que nos han mandado los participantes. Se las voy a leer aquí. Algunas están dirigidas, otras no, pero para que quieran, el que quiera contestar, adelante. La primera es de Axel Cabrera. ¿Cuál es su opinión respecto al decreto de ley 35? ¿Es una regulación o es una censura digital? ¿Por qué fue discutido esto hasta después de las protestas del movimiento de San Isidro? Que esto va muy relacionado con una pregunta de Alejandra López de Alba. Ana ya habló un poco de la pregunta de Jorge Esquiabón, que la dirige ya sea para Rafa o para Ana, pero pues si quieres agregar algo, alguno de los dos. ¿Hay espacio para que México sirva como mediador facilitador de las negociaciones entre gobierno y sociedad o entre Cuba y Estados Unidos? Creo que ya que fuiste muy clara, Ana, pero pues igual de repente de ahí pueden salir algunas otras ideas. Y después Alejandra López de Alba habla también de las cuestiones de redes sociales que ya mencionó Axel. Y también quisiera saber si el cambio de Cuba será el producto de actores estatales tradicionales o actores sociales con relevancia y con relevancia emergente con las tecnologías de la comunicación. Que esto ya dijiste tú algo, Rafa, pero creo que habría que ver qué papel pueden jugar realmente las redes sociales y la tecnología, ¿no? Y gracias, otra pregunta de Erika Ruiz para Ana. Conforme se acerca el 24, ¿podría mantenerse este tipo de política exterior hacia Cuba y América Latina en general? ¿Quién quiere empezar? Rafa, ¿seguimos nuestro orden? Bueno, yo creo que me voy a concentrar en las dos preguntas relacionadas con el decreto ley 35 y los actores sociales emergentes y las redes sociales, y le dejo la pregunta de México a Ana, a ver si le quiere entrar, ¿no? Seguro, ya lo hizo, así que no le va a costar trabajo de nuevo. Bueno, yo creo que este decreto ley 35, igual que los anteriores, el 349, el 370, el 373, todos forman parte de una legislación reglamentaria o complementaria de la Constitución que no ha logrado cumplirse. Es decir, toda constitución trae saben ustedes, una legislación supletoria o reglamentaria. Esto es todo lo que formaba parte de ese paquete y que sí reforzaba muy claramente una tendencia predominante en el proceso constituyente, que es la de cambiar lo menos posible o cambiar en la parte orgánica de la Constitución
controlando la parte dogmática. Es decir, la parte orgánica es la de la organización, ¿saben? Del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, la Presidencia de la República, donde hubo cambios muy evidentes, ¿verdad? Sin embargo, la parte dogmática, el cambio era nominal, se extendían los límites de derechos, pero eso tenía que acotarse por medio de una legislación reglamentaria. Este decreto forma parte de eso y forma parte también de una nueva ley de comunicaciones en Cuba que no se ha aprobado todavía. Esa nueva ley de comunicaciones tendría que incluir toda la reglamentación de la libertad de expresión en los medios tradicionales de prensa y en los medios electrónicos, pero también en las redes sociales. Me parece que el decreto 35 extrae la parte de las redes sociales que iba a entrar dentro de la ley de comunicación y se aplica ahora. Ahora, es muy sintomática, naturalmente, la aplicación unas semanas después de este decreto, unas semanas después del estallido social. Evidentemente se está buscando la manera de encontrar un mecanismo de control que evite que algo como lo que sucedió el 11 y el 12 de julio vuelva a suceder. Esto hay que mezclarlo junto con las otras reacciones, porque como Susana lo mencionó muy bien, a nivel declarativo o discursivo, el gobierno insistió en que esto era un golpe blando, o que quienes salían eran criminales, delincuentes, etcétera, o revolucionarios confundidos, como dijo el presidente en un momento, pero recordemos que parte de las reacciones han intentado continuar o retomar la línea reformista, como es el caso del anuncio de la nueva ley, la aprobación de hecho, no es el anuncio porque ya salió, ahora sí salió en la Gaceta Oficial la nueva ley de pequeñas y medianas, pequeñas y medianas empresas en Cuba, o la nueva ley de cooperativas no agropecuarias. Esas son leyes que van en el sentido de la reforma económica de los lineamientos del 2011 que se habían estancado en el 2016. Entonces, junto con una recuperación de la iniciativa reformista, ¿verdad? El gobierno también está creando mecanismos de control, ¿verdad? Para evitar que vuelva a producirse una explosión de protestas sociales como las de principios de julio. Un pasito para adelante y otros tantos para atrás, ¿verdad, Rafa? Un pasito. O no, la fórmula de Lenin no funciona, sino son pasos hacia adelante y hacia atrás a la vez. Entonces. Exacto. Ana, ¿quieres agregar algo? Bueno, pues nada más la pregunta de Erika, que pues en efecto es una pregunta sumamente difícil. Yo diría que, bueno, ceteris paribus podría mantenerse, ¿no? Pero todo dependerá de la evolución en Cuba, sobre todo, bueno, si sigue una política muy represiva, no represiva, etcétera, y de la evolución de los eventos en América Latina. Yo creo que en términos del gobierno del presidente López Obrador, esa parte sí se mantendría más o menos constante, porque no tiene la menor intención de meterse en cuestiones internas para que después se le revierta, ¿no? Entonces yo creo que eso sí se puede mantener constante, pero lo que va a decidir si la política cambia o no, creo que más bien va a estar del lado de los países de América Latina y de Cuba principalmente. Gracias. Gracias a ti, Ana. Y Jorge, yo te preguntaría, siguiendo un poco con el tema de las nuevas tecnologías de Internet y todo el tema digital, desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿pueden apoyar mucho más fuerte, tal vez no tanto gobierno, pero iniciativa privada, otros grupos dentro de la sociedad de Estados Unidos? ¿Cómo la ves? Bueno, sí. Estados Unidos tiene que quitarse de su... Estados Unidos dice que quiere más Internet en Cuba, pero el embargo tiene leyes que no deja las empresas de Estados Unidos, tú sabes, mandar cosas del Internet para que tengan el Internet en Cuba. Y también tenemos que acordar, yo siempre estoy en el lado de la expresión y todo eso. Pero aquí en Estados Unidos, cuando tú sabes, me pongo en Facebook y veo la desinformación contra la vacuna de COVID, ni lo puedo creer. Y sabemos también que durante las protestas de 11 de julio, había mucha actividad de bots afuera de Cuba. Creo que Cuba se siente, tú sabes, como lo están atacando.
y como siempre, tiene una reacción más fuerte que de verdad necesita. Y seguro que vía bots y toda esa desinformación en lo protesta, pero también lo quejas de la gente no le están dando suficiente atención. Las dos cosas pueden ser verdad. Eso creo que Biden está mirando a cómo puede aumentar el Internet en Cuba, pero creo que, como dije antes, que quita la ley de Estados Unidos que no dejan eso pasar a lo mínimo. Si le podían mandar 20 pesos a mi primo por su cumpleaños por Venmo, estaba contento con eso. Interesante, Jorge. Bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro evento, pero quisiera que entráramos a los comentarios finales por parte de ustedes tres con una visión de mediano a largo plazo. O sea, ¿cuáles serían sus escenarios y sus escenarios ideales de lo que viene en Cuba, de lo que viene en la relación México-Cuba, México-Estados Unidos-Cuba y de lo que viene en la relación Estados Unidos-Cuba? Algunos puntos ya dibujamos en los comentarios anteriores, pero vayamos hacia adelante. ¿Qué esperan hacia adelante? Si quieren, empezamos con Ana, nos vamos después con Jorge y terminamos con Rafa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo esperaría un poco, bueno, lo que ya comenté, una recuperación de la relación con Cuba, distinta, muy distinta de la que hemos visto desde inicios del siglo XXI, quizá más parecida a la que teníamos antes, aunque bueno, con toda proporción guardada, obviamente por los contextos radicalmente distintos, pero sí creo que si la apuesta de México por una política importante en América Latina es en serio, va en serio, tiene que pasar por Cuba por muchas cosas, ¿no? Entonces creo que por allí va a haber una recuperación de esta relación de respeto, pero al mismo tiempo pragmática, que beneficie a los dos países y que, bueno, conocemos bien tanto los mexicanos como los cubanos. Y quizá hacer un paréntesis en términos de que esta política de México hacia América Latina, que lo que puede ser hacia Cuba, lo que está pasando en Guatemala, etcétera, no necesariamente o no esencialmente contraviene tampoco los intereses de Estados Unidos en la región. Entonces, en ese caso, puede haber una coincidencia de intereses entre México y Estados Unidos, lo cual hace todavía mucho más interesante el escenario geopolítico. Gracias. Gracias a ti, Ana. Jorge. Tengo que decir que yo sé que el bloqueo, el embargo, lo que lo quiere llamar de Estados Unidos, le pone una presión en Cuba que no deja a Cuba respirar. Y si estamos hablando de qué quiero yo, un fin a eso, para que, porque yo sé que la gente en Cuba quieren cambio, pero no quieren un cambio radical, pero un cambio gradual. Quieren mejorar su vida un poquito más. Y si Estados Unidos le puede dar espacio a Cuba para respirar, para hacer los cambios que está haciendo con la empresa, por ejemplo, los dos países van a estar en un mejor lugar. Y también yo sé en mi vida, mira, la primera vez que yo conocí a mis primos hermanos era en el 2013. Ya tenía 40 y pico años. Y era por esa relación entre los dos pueblos, los dos países, porque de verdad este es un dificultad entre dos gobiernos, no dos pueblos. Los pueblos de Estados Unidos, los pueblos cubanos son casi lo mismo. Yo espero que Estados Unidos en su política con Cuba ponga a la familia cubana en el medio y que de verdad ayude a esas relaciones familiares que pueden de verdad arreglar las relaciones nacionales. Gracias. Muchas gracias por tu comentario, Jorge. Cerramos contigo, Rafa, por favor. Sí, bueno, yo creo, coincido tanto con Ana y con Jorge, tanto en
lo que Ana prevé como avance de la política de México hacia América Latina y hacia Cuba, y en el escenario, digamos, virtuoso o ideal que presenta Jorge. Yo ahí sí creo que yo también comparto esa aspiración, pero no creo que las cosas vayan por ahí, lamentablemente, en los próximos años. Pienso que lo primero, ahora mismo en Cuba, buena parte de las tensiones tienen que ver con estos rebrotes de COVID-19 que vemos en algunas provincias, con el desabastecimiento de medicinas y la lentitud en la construcción de un plan nacional de vacunación que en parte, hay que decir, en una parte también tiene que ver con la estrategia de inversión del Estado cubano. El economista Pedro Monreal y otros economistas cubanos como Mauricio de Miranda o Mare Berleni han estado insistiendo últimamente mucho en eso, en que la estrategia de inversión del Estado cubano se reorientó muy fuertemente al turismo, al mercado inmobiliario, a los servicios, y descuidó la salud pública. Sin embargo, creo que esa parte, digamos, de la causalidad es menor si se compara, me parece, con el peso que tiene el embargo y el incremento de las restricciones, sobre todo después de la administración Trump. Entonces, cualquier escenario en lo inmediato tiene que ver con la mayor o menor capacidad que tenga ese Estado, con la ayuda internacional, ¿verdad?, de avanzar en un plan de vacunación que le ponga freno a los rebrotes de COVID-19. Y después yo esperaría esta articulación o este vaivén, esta política oscilante entre un avance hacia la apertura económica limitada y un incremento del control político. Y esa combinación, como sabemos, es sumamente conflictiva. Una parte de esa combinación es favorable a la normalización diplomática y al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Otra, lamentablemente, no, porque aunque nos parezca injusta como política, Estados Unidos no dejará de involucrarse, me parece, en el asunto de la falta de libertades en Cuba. Tendría que producirse una revolución política en los Estados Unidos para que eso desapareciera de la política exterior, y que desapareciera también, recordemos, de la política exterior de buena parte de la comunidad internacional, porque también está en la política exterior europea, que es fundamental para Cuba. Así que hay siempre, en el caso cubano, siempre hay esa contradicción, ¿verdad?, entre la política económica que está trazada en el sentido, desde el año 2011 por lo menos, en el sentido de una reforma económica que va a abrir, no a convertir aquella economía en una economía de mercado, pero sí a abrir las posibilidades de negocios y de emprendimientos privados, por un lado. Es decir, la contradicción entre una política económica pragmática y realista y una política exterior más ideológica, y un sistema político cerrado, y que va incrementando sus mecanismos de control en los últimos años para enfrentar a esta juventud. Lo mejor que podría pasar en ese escenario es que el gobierno cubano, algo hemos visto en estos días en que el presidente Miguel Díaz-Canel sale a las calles y se está reuniendo con barrios y con comunidades. Si eso se extiende a la juventud crítica, a la juventud más inconforme, ahí podría abrirse un camino, me parece, de diálogo y de distensión muy importante a nivel doméstico. Muchísimas gracias, Rafa. Hace un par de días, justamente Mare Berleni escribió un texto en El Toque, que se los recomiendo mucho porque pues habla justamente de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y cómo se han ido dando los cambios para que esto suceda, ¿no? A mí me gustaría comentar 2-3 puntos. Primero, América Latina, por un lado, está viviendo horas bajas. Lo hemos dicho mucho en el Grupo de México en el Mundo, en diferentes textos, pero lo que sucede en Cuba va a tener un impacto fundamental a nivel regional, en todos sentidos, en lo que es la región México, Estados Unidos y Cuba, en lo que es el Caribe, por supuesto, en la situación con Venezuela, con Colombia, con toda la parte centroamericana.
lo que sucede en Cuba, aunque lleve tiempo, Rafa, va a tener un impacto en el resto de América Latina y como mencionaban muy bien ustedes tres al principio, pues efectivamente el cambio no va a ser inmediato, pero se está dando y viene desde dentro con las nuevas juventudes. Y esto me lleva también a la juventud cubanoamericana, Jorge, en donde piensan muy distinto a los mayores de 60 años en Estados Unidos. Entonces, aquí también efectivamente pueden exigirle a Biden, los de mayores de 60 años, y que se mantenga el embargo, que no haya cambio, pero los jóvenes piensan totalmente de otra manera y también están buscando acercamientos con la sociedad que puede llevar a Biden a mover su política hacia otro lado, ¿no? También va a llevar tiempo, pero yo creo que hay que ir dando los pasos. Y en el caso de México, pues yo también creo que debe ser un espacio estratégico de formulación de política exterior, no nada más para Cuba, la relación con Cuba o la relación trilateral, sino también para el resto de América Latina, que habíamos tenido bastante abandonados. Y bueno, por supuesto, a partir del discurso de Chapultepec, del discurso del presidente ante CELAC, como bien menciona Ana, yo creo que aquí puede haber un punto de quiebre en donde América Latina juegue de una manera distinta en la relación con México y, por supuesto, posiblemente una política exterior que no nada más sea la política interna, la mejor política interna. Les agradezco muchísimo su presencia, su participación y le pasaría el micrófono a nuestro presidente. Sergio, por favor. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Ana, Jorge y Rafael. Me parece que ha sido un intercambio de lo más interesante, donde queda claro la enorme complicación de una política exterior de los tres países atendiendo a sus audiencias en lo interno, en lo doméstico, al mismo tiempo de tratar de mantener algunos principios de sus políticas exteriores, en ocasiones quizá un poco anticuados, quizá en algunos casos ya con algún tipo de desgaste, pero todo esto nos lleva a lo fascinante que se convierte de una relación de un gigante económico, un país de mediano tamaño como sería nuestro, con una isla mucho más pequeña, y sin embargo los tres miden sus fuerzas de manera igualitaria. Me parece que es lo que es fantástico de las relaciones internacionales, en donde pues no hay diferencias de tamaño, sino más bien de la capacidad de realizar planteamientos que lleven a una mejor convivencia hacia el interior y hacia el exterior. Y los cambios que hemos visto en la política exterior estadounidense, lo que hemos visto en México, lo que hemos visto en Cuba, a veces con contradicciones, a veces caminando hacia adelante y hacia atrás, me puso a pensar que a lo mejor estamos hablando en la era de cuántica, en donde uno puede estar adelante y atrás al mismo tiempo. Entonces quizá vamos a inaugurar en las relaciones internacionales una era de la física cuántica aplicada a estos temas. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Susana, por la moderación. Gracias a ustedes por la confianza